Les damos la más cordial bienvenida a Diálogos sobre Hidalgo y sus libros. Iniciamos hoy una serie que va a transmitirse durante el mes de febrero en torno al Día Internacional de la Lengua Materna, que es el 21 de febrero, pero también como arranque general del diseño de las lenguas indígenas, decretado por la ONU, que se lo encargó a la UNESCO. A la UNESCO aquí evidentemente se lo encargó al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y yo creo que todos estamos llamados a reflexionar y a actuar para el futuro de los idiomas de México, y específicamente aquí en Hidalgo, pues los idiomas de Hidalgo. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Hoy van a dialogar sobre este tema Fidela Encarnación Plata y Antonio García Agustín. Tepehuas, ambos escritores, ambos en su lengua, yo diría militantes de su lengua, desde luego que enamorados de su cultura y su idioma. La pregunta que les vamos a hacer es, ¿qué libros queremos leer o escribir en Tepehua o sobre el Tepehua en los próximos años? Si con motivo del diseño, ¿a qué nos queremos animar para que haya más producción escrita sobre el Tepehua? Si podemos pasar a la que sigue, por favor. El Tepehua es un idioma muy antiguo de Mesoamérica que se habla en 3 estados de la República. Se habla en Hidalgo, se habla en Veracruz y se habla en Puebla, con variantes importantes. Aquí en el estado de Hidalgo ven ustedes dónde está la flecha, está sobre el municipio de Huehuetla. Aquí en Hidalgo el Tepehua se habla en Huehuetla. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Voy a presentarles algunas portadas de libros que existen en Tepehua o sobre el Tepehua. Y voy a empezar con lo más deseable. Lo más deseable es que las personas escriban desde su corazón, desde su lengua materna, directamente, es decir, en este caso, directamente en Tepehua. Tenemos a la izquierda un libro, perdón, que se llama Viene de mi corazón, justamente a eso alude Antonio García Agustín en ese poemario, y en el lado de la derecha tenemos otro en el que hay poemas en todos los idiomas del estado, incluyendo el Tepehua. Si podemos pasar a la que sigue. Para poder escribir, es decir, todos aprendemos a escribir en un momento dado, nadie nace con la escritura aprendida. Para poder aprender se necesita apoyo, por ejemplo, de diccionario. Tenemos un diccionario ilustrado de Antonio García Agustín, tenemos otro diccionario más amplio escrito por él mismo, y tenemos de José Leiva Barragán un libro ilustrado, dice Tepehua ilustrado, que también es como un diccionario del idioma. La que sigue, por favor. Tenemos también un material hecho por estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, y del lado derecho pusimos un ejemplo de estudios de lingüística, de estudios universitarios de lingüística, de 2 idiomas que pertenecen a la misma familia lingüística, el totonaco y el tepehua. El totonaco no se habla en Hidalgo, o si acaso muy poquito, más bien en Veracruz, pero ustedes saben que es una gran región cultural y estos 2 idiomas son como primos, digamos. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Una de las cosas que son muy frecuentes para las lenguas indígenas de México es que se soliciten traducciones. Es decir, un texto que ya existe en español, un texto que es importante y que queremos que esté a disposición de las personas que tienen otra lengua materna para que lo puedan leer en su idioma. Es el caso, por ejemplo, de la Constitución del Estado de Hidalgo, que por cierto hace como un año cumplió 100 años esa Constitución, bueno, con sus enmiendas, etcétera, ¿verdad? Y para festejar esos 100 años, don Antonio García Agustín tradujo la Constitución del Estado al Tepehua y lo apoyó Fidela Encarnación Plata,
complementando algunas cosas mientras él pues tuvo esa enfermedad que le pegó a todo mundo, ¿verdad, Antonio? Y sí, estuvo como fuera de posibilidad durante un tiempo. Ahí se ve también algo muy importante, que es ese apoyo mutuo, esas ganas de apoyarse, porque si nos ponemos así, no, pues es que ella no sabe o él no sabe, que no, sí sucede, ¿verdad? No avanzamos nada. Aquí no fue así. Aquí la actitud fue de equipo y se hizo algo realmente muy importante en torno a la Carta Magna del Estado de Hidalgo. La que sigue, por favor. Hay documentos internacionales que también son muy importantes. Por ejemplo, la Carta de la Tierra. Es un documento que han suscrito muchísimos países, muchísimas instituciones, entre ellas la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, y se hizo una traducción a los idiomas de Hidalgo. En este caso, Fidel La Encarnación hizo la traducción al tepehuac. La que sigue, por favor. Otra cosa que pues creo que puede llegar a ser importante es la traducción de obras de la literatura universal a diferentes idiomas. Los dos libros más traducidos a más idiomas en el mundo son la Biblia y El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Fíjense, qué impresionante. Más de 200 idiomas, El Principito. Bueno, todavía no está impreso, pero ya está traducido. Es una traducción también de Antonio García Agustín, está prácticamente lista, está a punto de irse a la imprenta, y sí quisimos presumirlo hoy porque es una historia universal, es una historia que mueve a todo mundo, pues muy tierna, es sobre la amistad, y pues ya pronto va a existir también en tepehuac. La que sigue, por favor. Además de los temas, digamos, estrictamente lingüísticos o de traducción, también hay libros sobre la cultura, las costumbres, las tradiciones de los tepehuacs. Aquí pusimos dos ejemplos. Uno es de la CDI o INPI, Tepehuas en la serie Los pueblos indígenas del México contemporáneo, y del lado derecho tenemos un libro de José Leiva Barraga. La que sigue, por favor. Además de personas que escriben desde adentro, como José Leiva, como Don Toño, como Fidela, también hay personas que echan una mirada desde afuera. Y entonces surgen libros que muchas veces resultan en una amistad y una querencia con el pueblo. Y es el caso, sin duda alguna, del libro de Raúl Guerrero, Otomíes y Tepehuas de la Sierra Oriental del Estado de Hidalgo, y también de Roberto Williams García, quien escribió sobre los tepehuas con todo el sentimiento de haber encontrado amistad y de haberse interesado y haberse dado cuenta de algo profundo. Tenemos el caso también de David Lagunas, que dio la palabra a diversas personas con las que él convivió cuando fue a la ciudad. Entonces, esa es como otra mano. Otros que escriben sobre los tepehuas. La que sigue, por favor. En el rubro de las traducciones, pero lo pusimos aparte porque no son propiamente libros, muchas veces se requiere de una traducción para algún acontecimiento especial o un tema específico. Tienen ustedes aquí una infografía sobre COVID-19 que se realizó en la Universidad Intercultural, y del lado derecho tienen ustedes, y ojalá se les ofrezca y lo utilicen, tienen el grito de independencia en Tepehuac, para que ojalá el siguiente 15 de septiembre en Huehuetla lo oigamos. Sería maravilloso. Si nos podemos ir a la que sigue, por favor. Han sido muy productivos, muy productivos. Los lingüistas del Instituto Lingüístico de Verano, en particular en torno a la traducción de la Biblia. Y se los quiero enseñar por varias razones. Se los enseño porque es mucho trabajo realizado, muchos años de convivencia para hacerlo posible, y también porque han logrado ser muy modernos en su manera de ofrecer sus traducciones. Pueden ustedes consultarlas por apps en su teléfono, pueden bajarlas de internet. Pues si puede pasar a la que sigue, por favor. Existen los libros de la Biblia en
en audio, en PDF para leer, creo que incluso hay videos. Realmente hay ahí muchísimo material para las personas que quieran leer este tipo de temática. Si podemos pasar a la que sigue. En el camino para lograr esa traducción de la Biblia, el Instituto Lingüístico de Verano contribuyó con muchos otros materiales y durante un tiempo fue colaborador estrecho de los gobiernos de México en los años 1940, 50, incluso 60, 70. Tenemos aquí unos ejemplos de cartillas y de alfabetos. El primero arriba a la izquierda es de 1947. Ven ustedes que son materiales de antes de la época de las computadoras, ¿verdad? Mucho se hacía a mano, los dibujos se hacían a mano, la reprografía se hacía con estas máquinas que se le daba vueltas a un original que olía alcohol, no me acuerdo cómo se llama. En realidad, se nota cuántos años atrás estos materiales se fueron dando y se fueron distribuyendo. Muchos de ellos con un carácter de alfabetización y de material de lectura. La que sigue, por favor. Miren, esto es como el tema de COVID, pero es como 40 años antes. Se trataba del paludismo. Y la Secretaría de Salubridad y Asistencia en ese momento hizo o repartió materiales sobre el paludismo en todas las regiones de México, con énfasis en las regiones rurales y en los climas en los que el paludismo se da con más facilidad. Miren ese dibujo extraordinario y los textos en español y en tepehua a cargo en ese momento del Instituto Lingüístico de Verano. La que sigue, por favor. Más materiales de lectura, bonitos dibujos, muy bonitos dibujos. Todo esto es un acervo que se puede consultar por internet sin ningún problema. Todo se puede bajar. Si los tepehuas que nos escuchan no conocen algo de esto, vale mucho la pena que se inspiren para hacer materiales nuevos. Entonces, con eso, si podemos pasar a la que sigue, por favor, con eso cerraría yo la introducción en la que quisimos dar una especie como de vuelo de pájaro, ¿no? Empezando con las cosas contemporáneas, el libro de poesía de Don Antonio se publicó el año pasado, y yéndonos lo más atrás que conocemos de lo que se ha realizado en escritura del tepehua, que hasta donde tenemos conocimiento fueron aproximadamente los años 1940, aunque muy posiblemente en la época colonial también hubiese escritos en tepehua. Bueno, entonces esto sería la introducción para que, por favor, si podemos poner la segunda lámina, para que, por favor, ustedes nos platiquen qué es lo que ustedes, es la primera, por favor, qué es lo que ustedes quisieran ver. ¿Qué publicaciones les gustaría ver en los próximos años? ¿Qué les gustaría escribir a ustedes? ¿Qué les gustaría que sus alumnos escribieran, que sus alumnos pudiesen leer? ¿Qué materiales nos hacen falta en tepehua? Para que aprovechemos este diseño y le echemos muchas ganas. Fidela, por favor, si usted quisiera comentar. Laila, cha chushu quintala sin la canimalak chibin ishlakatahu lima ama nakachan ni chatashtu hunima chibin tachu masu kan chuchu lichalkat utanabi quintala pana. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Y saludo con gusto a todos los que nos escuchan en este diálogo sobre la lengua tepehua, Jimajamá. Me da mucho gusto ver pues que hay materiales, y más bien yo diría que son varios materiales que en algunos pues sí, yo desconocía y es bueno saberlo, ¿no? Y en algunos otros pues son familiares, los conozco, en algunos pues he colaborado con ellos. Una pregunta muy interesante, pero sobre todo pues que nos permite todavía reflexionar aún más sobre qué libros queremos leer o escribir en Jimajamá.
claro, este es una pregunta que nos da para muchísimas respuestas. Sobre todo, pensar desde los niños, ¿no? Y tanto para nosotros, que pues somos personas adultas, que algunos pues tenemos temas de interés muy personal. Y pues de un primer momento y dando una primera respuesta, sobre todo cuando pues tenemos comunicación con los niños y hacemos el tipo de preguntas de por qué no se habla la lengua, no te interesa hablar la lengua, pues tal vez ya para ellos aprender la lengua pues es aún más complicado, pero qué mejor enseñarles este conocimiento, qué mejor transmitirles nuestra lengua, pues a través de los libros. Los libros son una excelente herramienta que ellos, bueno, más bien que todos nosotros podemos tener, pues para poder enriquecer nuestro conocimiento. Y bien, yo creo que de entrada, pues tenemos que ver el punto de interés de nuestros niños, ¿no? A un niño, pues sí, le va a ser difícil o más bien no le va a resultar tan interesante, pues tal vez leer textos científicos. Sin embargo, si nosotros empezamos a hablar, o más bien la curiosidad de los niños, ¿qué jugaban nuestros antepasados? ¿Qué jugaba mi abuelo? ¿Qué jugaba mi abuela? Podrían ser los primeros cuestionamientos sobre lo que queremos compartir. La historia, pues más bien empezaría con el rescate de la historia oral de nuestro pueblo Jimajamá. Empezando con recopilación de cuentos, podría ser de cuentos y leyendas. Eso podría ser un primer libro que se podría empezar, ahora sí, poner sobre la mesa para que quienes ya hablamos la lengua o quienes estamos interesados sobre nuestra lengua, queramos participar en este proceso, sería un primer momento empezar a hablar con nuestros padres, con nuestros abuelos, quienes todavía tienen la fortuna de tener a su abuelo, a su abuela en casa. ¿Por qué? Porque ellos, qué mejor que ellos, que nos puedan contar los cuentos que ahora sí, los de la primera generación familiar les contaron, ¿no? Porque pues sabemos que al igual que la lengua, que nuestra cultura, pues todo esto va cambiando. La lengua, la cultura no es estática. Yo creo que sabemos que ha sufrido, pues ahora sí, varios cambios y algunos, pues tal vez para su mejora, algunos otros, pues se va perdiendo como pues ahora sí, la lengua original, la lengua que se hablaban nuestros padres, ¿no? Eso sería como un primer momento que yo pondré sobre la mesa. No sé si, pues ahorita le doy la palabra a Antonio para no quedarme toda, robarme toda la sesión de Zoom, pero pues Antonio seguramente va a proponer algún otro tema y así nos vamos. Laila Sech. Atay ulati tonch. Laila Sech Fidela. Shanch. Iklamak amiyao. Lakin chubinti lima asama. Laila Sech nilay. Siya kila akliminaw ko. Ani laka lakchubinti. Islakata. Ukin chubinti. Iksisal ikli acham. Patsya atamishin amaanininkan kasayao ni ukinchibintian antulino puto pero basal na kun san apotunch y basal si saltas que ni do canabio. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación en este diálogo enfocado a la lengua Lima-Asama. Ciertamente a veces es triste, a veces no quisiera uno pronunciarlo, mencionarlo, pero la realidad es eso, de que la lengua Lima-Asama
está en decadencia. Y por lógica, pues, algo se tiene que hacer. Siempre lo he dicho en las conversaciones, en los diálogos que he estado, que nosotros los Mahamán, que nos dedicamos a que esto siga prevaleciendo, tenemos ese doble trabajo de enseñar la lengua, pero también de concientizar a nuestros hermanos Mahamán, nuestros vecinos. ¿Para qué? Para que esto nazca desde el seno familiar. Pero bueno, lo decía solamente la licenciada Fidela, que en su participación de lo que ella piensa de las actividades, los trabajos que tenemos que hacer. La pregunta que nos hacen es una pregunta retórica, es un reto que tenemos, más sin en cambio creo que nosotros los Mahamán nos gustan esos retos y tenemos que trabajar mucho para que esto pues siga fortaleciéndose. Bien, en cuestión de materiales, de acuerdo a la pregunta, ¿qué publicaciones deseamos hacer durante en este decenio, estos 10 años? Pues probablemente tenemos mucho. Ciertamente decía la licenciada Fidela, pues hay mucho por hacer, mucho trabajo, pero creo que tenemos que ir paso a paso. Desde mi punto de vista, por ejemplo, como lo sabemos, estamos ya por concluir ya en la edición de la normalización de la escritura al-Amá. Y qué bueno, que todo esto, bueno, yo de mi parte, nosotros creo que hemos estado ya trabajando desde que lo acordamos, desde un principio, acordamos esa norma, ya lo hemos estado aplicando desde nuestras trincheras del trabajo. Y lo que se me viene a mi mente es, por ejemplo, es sacar una reedición del diccionario Tepehua, del diccionario básico, ya con la nueva norma, con el nuevo alfabeto, para que esto la puedan leer, lo puedan tener, incluso nuestros hermanos de Tlachichilco, de Pisaflores, de Mecapalapa, ellos también puedan entender la forma de escribir. Ese es mi punto principal, la reedición del diccionario con la nueva norma. Claro, de hecho, seguir trabajando, sacando materiales. Mi idea es también, lo otro, es el material que tiene el Instituto Lingüístico de Verano y en memoria de la lingüista que ya no está físicamente entre nosotros, pero sí vive en el corazón de todos los Mahamán que la conocimos, Dorotea Erson, Dios la bendiga donde quiera que esté, nos ha dejado un gran ejemplo. Ese gran ejemplo es, siempre lo dijo, nunca te des por vencido por sobre todas las cosas. Entonces, es nuevamente los materiales de cuentos que tienen el Instituto Lingüístico de Verano, es sacar un solo libro, ya hablando de todos esos cuentos, pero antes tengo que solicitar ese permiso al Instituto Lingüístico y con los autores de esos materiales. Afortunadamente, pues está como primer escritor, primer traductor, está el señor Juan Santiago. Todavía él está, yo he tenido pláticas con él y él me ha dicho, dice, no hay ningún problema, creo que sería magnífico sacar un solo libro donde se hable de todos esos cuentos.
para que así eso se siga revitalizando nuestra lengua, nuestra escritura. Entonces, son de esos materiales y, ¿por qué no? Yo sigo trabajando también con otro material que está pendiente todavía. Es la continuación de otro poemario que ya está, bueno, ya se ha estado trabajando. Y lo otro que también me llena de inquietud, lo que decía la licenciada. Ella de manera oral habla de cuentos y leyendas. Y una vez más, recopilando esos audios, creo que en equipo estaríamos trabajando con la licenciada Videla, ¿por qué no escribirlas? Escribir esos cuentos y tener el audio y la escritura. Entonces, eso es, por así como decía la licenciada, por lo pronto eso es lo que yo pienso hacer o pensamos hacer en este decenio, y creo que nada más es en este decenio. Hay muchas cosas por hacer y hasta donde se pueda, hasta donde podamos hacer, hasta el último día de la existencia, vamos a seguir trabajando para nuestra cultura, para nuestra lengua, ¿por qué? Porque eso es lo que nos fortalece. En lo personal, es lo que a mí me da fuerza para seguir adelante y es seguir trabajando sobre ello. Esa es mi participación en esta primera ronda. Muchas gracias. Antonio. Muchas gracias. En efecto, el diseño es un impulso, es un impulso. No nos vamos a limitar a eso, ¿verdad? Pero bueno, es lo que está en puerta. Licenciada Fidelia, usted tiene una hija pequeña y la manda a una escuela en la que no hay libros de texto en tepehua. No hay libros de texto en tepehua. Ese también sería un gran plan, ¿verdad? Sí, así es correcto. Justamente cuando empezamos a invitar a los compañeros para que se sumaran a estos trabajos sobre la construcción de la norma de la lengua Jimajimasipic, de manera muy particular se hizo la invitación a profesores, a maestros que están frente a grupo en educación primaria, no solo en las indígenas, como es que todos los conocemos, primarias, preescolares indígenas, sino también quienes están en la parte de escuelas generales. Y justo esa invitación fue porque, pues, para rescatar nuestra lengua, que nuestra lengua siga siempre viva, y dos, ¿de dónde vamos a partir? Porque necesariamente sí necesitamos herramientas de apoyo. Creo que el año pasado invitamos, y en otras ocasiones también Antonio ha invitado a maestros, a maestras, a que se sumen a estos trabajos. Y justo lo que comentaba con la maestra que le da clases a mi hija es eso. Necesitamos generar materiales didácticos que permitan que los niños ahora sí vayan poniendo en práctica su lengua. Sabemos que el nivel preescolar es ahora sí, pues la primera instancia que pisan nuestros niños, porque igual la educación de casa es la que, por donde debemos de empezar, pero pues también sabemos que la mayor parte la pasan en la escuela, porque pues sí, de la escuela están en la casa, pero la casa se nos van y se nos van a jugar pues con sus demás amiguitos, ¿no? Entonces, hablábamos sobre la creación de materiales didácticos. Incluso le comentamos a la maestra que si tenían materiales, por ejemplo, si trabajan con números, con colores, con temáticas básicas que los niños empiezan a conocer, ¿por qué no enseñar esta parte en la lengua tepehua? Y justo lo están haciendo. Para mí es bonito y me alegra escuchar
y ver sobre todo, porque pues ahorita con lo del COVID, que prácticamente ya llevamos 2 años, pues están trabajando de manera virtual. Sin embargo, igual hay que ver pues que pues la tecnología pues se puede aprovechar para generar muchísimos materiales, ¿no? A mí me da gusto ver que la maestra involucra a los niños, sobre todo, por ejemplo, cuando empezaron a hacer materiales sobre cómo los niños podían prevenir esta enfermedad de COVID, y se hizo en lengua tepehua, ¿no? Ahí los niños participando, tal vez no la hablan perfectamente, pero pues ya ahí empiezan a participar en estos materiales. Obviamente porque es parte de su programa, de su programa. Ahora sí que tienen que implementar la enseñanza del inglés, pero pues ahí trabajan tanto inglés como la lengua tepehua, y es grato ver que pues la maestra, al menos yo me siento muy contenta porque la maestra que está a cargo de mi niña pues habla la lengua tepehua, y eso es muy, muy bueno, porque entonces significa que tenemos aliados en ese sector educativo que puedan sumar para fortalecer ahora sí a que nuestra lengua siga siempre viva. Y bien, sí, yo creo no que sé, sí, respondo pues esta parte, sobre todo porque pues sabemos que no hay materiales. Tal vez ahorita no se trabajan con un libro, o más bien las maestras no están pensando en la publicación de un libro, porque el trabajo sí lo vienen haciendo. Entonces, más bien sería reescribir todos esos materiales, conjuntar, por ejemplo, todos, pues ahora sí lo que ellos nos comparten, sobre todo por sus sesiones, y hacer una sola actividad, ¿no? Sobre todo porque pues sabemos, por ejemplo, los conocimientos básicos para pues empezar a conocer la lengua, que hablan del alfabeto, y eso es bastante bueno, que las palabras que empiecen con la A, con la K, con cuestiones de nuestro alfabeto de la lengua. Sabemos que se hace en el español, pero bueno, ya se pueden implementar en esta lengua y se pueden generar los materiales. Yo he visto materiales que han sacado en español, sobre todo para que los niños empiecen a tener, pues ahora sí, su primer conocimiento sobre este idioma. Pues digo, ¿por qué no esta actividad se puede implementar en la lengua? Además, pues las maestras, los maestros lo hacen, pues nada más sería cuestión de retomar todos esos trabajos que ellos vienen realizando. sí. Eso es muy positivo y da como mucho aliento. Es decir, hay muchas cosas hechas, a lo mejor no publicadas. Y me lleva a la siguiente pregunta que ya tocaron ustedes dos. El tema de los libros es la escritura, pero también hay algo a lo que le llamamos hoy audiolibros. Por ejemplo, la idea de don Antonio de decir, bueno, pues esos cuentos y leyendas que los dos podemos recopilar y que podemos escribir, pues a lo mejor se pueden publicar como libro, pero también como audiolibro. Se me ocurre también que ese Principito en tepehua, que está ya tan cercano a salir como libro, pues bien pudiera ser un audiolibro también, ¿verdad? Entonces, ese aspecto del audiolibro, ¿cómo lo ven ustedes? Don Antonio. Bien, lo del audiolibro me parece a mí muy, muy importante e interesante, porque a través al escuchar la pronunciación de las palabras de un diálogo, los niños se van familiarizando con esas palabras. Entonces, para mí, esos audiolibros serían muy importantes, empezando con los niños y de ahí partiendo también con los jóvenes. ¿Por qué? Porque yo observando en la clase, algunos jóvenes, aunque son originarios de Huehuetla, sus padres son hablantes, pero desafortunadamente sus papás no les
hablaron en su lengua materna. Tienen en el sentido de pensar todo cómo es la progresión de las palabras, pero batallan mucho al pronunciarlo. Y teniendo esos audiolibros, para mí sería muy interesante, muy importante. ¿Por qué? Porque los estarían escuchando en cada momento. Es como si estuvieran escuchando, no sé, alguna música, y en lugar de escuchar la música van a estar escuchando esos libros, esos cuentos, esas leyendas que van a estar ahí en un audio. Para mí es muy importante e interesante para mí. Vela, ¿cómo ve? Sí, pues a mí se me hace una excelente propuesta. Bueno, ya anteriormente hemos tenido pláticas aquí con Antonio y ya veníamos platicando esta idea sobre de generar un material. Sobre todo estábamos ya viendo de los cuentos y leyendas pues ahora sí, originarias de ahí del municipio y sobre todo de la comunidad de Tepehua, porque también sabemos que hay leyendas o asociadas con otra cultura, ¿no? Pero nosotros queremos ir a lo que pues prácticamente nuestros abuelos pues venían ya, más bien conocen algunos sobre lo que es nuestra cultura, ¿no? Y platicábamos de este material. Bueno, pues sí, es interesante generar el libro, pero creo que estaría más interesante generar este audio, sobre todo porque sabemos que hay niños, jóvenes que no hablan la lengua, y tener un audio, pues se les va a facilitar más. Y lo otro, vemos que pues es más fácil. Ahorita vemos que también los niños todos tienen un teléfono celular. Yo creo que es más fácil descargar esos audios, llevarlos en su teléfono celular y por lo menos estarlos practicando o escuchando en algún momento que ellos tengan ahí disponibles. Y yo creo que no solo los niños, pues todo aquel o aquella persona que pues esté interesado en aprender la lengua, y creo que sería una buena herramienta para poder implementar. Sin duda alguna. Creo recordar que ambos han participado en al menos un taller de escritura creativa que llevó a poemario que vimos en la presentación, que es un poemario colectivo. ¿Ustedes creen que estos talleres de escritura colectiva son un apoyo para que más personas escriban en su lengua? Sí, bastante. Justo, bueno, es algo que comentamos aquí en la universidad. Ya lo platicábamos, pues ahora sí con nuestras autoridades administrativas y con los encargados de, ahora sí, pues hacer toda esta organización de partidas presupuestables, porque desafortunadamente no se tiene al especialista que dirija este tipo de talleres, y obviamente hay que hacer las contrataciones, los pagos respectivos, ¿no? Pero sí es necesario, porque justo nosotros tenemos el conocimiento, tenemos todos los insumos, la información, sí necesitamos pues ahora sí pues a la persona que nos guíe sobre pues qué podemos hacer con todo este conocimiento, ¿no? Afortunadamente yo he visto que estos talleres, estos cursos, pues han dado frutos. Tan es así, bueno, por ejemplo, Antonio, reconozco mucho que pues sabe muchísimo sobre la gramática, sobre la escritura de la lengua, incluso pues conocimientos técnicos que manejan pues algunos bueno, que manejan los lingüistas, y que mucho de esto pues Antonio lo aprendió pues a través de los cursos que impartió el Instituto Lingüístico de Verano, ¿no? Y ahorita pues cuando el INALI, pues ahora sí con el INALI, afortunadamente igual se han hecho cursos, talleres, pues vemos tan solo se me fue el nombre, no es naturalmente inigualable, el de poemas, donde participan diferentes escritores de las diferentes lenguas de Hidalgo. Pues prácticamente fue el resultado de un taller.
¿Mandé? Palabra que ilumina. Así es. Así es. Sí, es un libro que pues fue el resultado de uno de los talleres y ahí podemos ver que es un buen ejemplo para poder retomar, sobre todo, pues bajar estos talleres a las comunidades, para que a las comunidades, a los pueblos, pues sobre todo ponerle, pues ya ahora sí va a estar y va a ser la iniciativa y la conciencia de cada uno de nosotros que formamos parte de una comunidad, participar y colaborar en estas actividades. ¿Por qué? Porque pues igual hay que ser realistas. Muchas veces se han bajado cursos, talleres, y desafortunadamente la gente no participa, ¿no? Pero pues yo creo que pues ahora sí, tal vez la desconfianza de que muchas veces pues hay información que se lleva, que no regresa. Este es un buen ejemplo. De hecho, tan solo Lani Amán, Palabra que Ilumina, entre otros materiales que han salido en conjunto con la comunidad, pues están viendo, ¿no? Que pues esos materiales regresan en la comunidad la conoce, y es bueno, ¿no? Porque entonces ya la comunidad le estás diciendo lo que o sea, ¿qué fue lo que hice? ¿Para qué se está participando? ¿Cuáles son los resultados? Y pues, ¿qué implican estos resultados? ¿No? Porque pareciera que únicamente se escribe por escribir, como algunos dicen, ay, es que escriben por escribir y ahí se queda. Yo creo que no, más bien los que escribimos, pues compartimos conocimientos, que pues queremos llegar más allá pues de lo que la persona conoce, y conoce de manera superficial, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo decir ahorita, y justo lo que comentaba de la pregunta, ¿qué libros queremos leer y escribir? Bueno, pues al menos a mí sí me gustaría saber quién soy, de dónde vengo, porque pues sí, o sea, yo sé pues la historia que me cuentan mis papás y cómo era el pueblo antes, cómo fue que el pueblo fue creciendo poco a poco, pero a mí me sigue sembrando la duda, y creo que fue mucho de la tema de discusión en los encuentros de normalización de la lengua, de dónde pues éramos los tepehuas. O sea, esa fue una discusión que al final de cuentas nunca se pudo reconstruir, y valdría la pena pues retomar, ¿no? Yo creo que es parte de todo este ejercicio que se puede ir implementando. Toño, no sé si quieras agregar. Sí, ciertamente, pues ahora sí que todo lo que dijiste, eso es lo más importante. De hecho, como se dice, como lo mencionas, tenemos ese conocimiento, y ese conocimiento es siempre compartirlo, porque de nada sirve tener tanto conocimiento si no se comparte. Entonces, la idea es eso, ir compartiendo, así como lo estoy mencionando, yo se los digo a los alumnos aquí en la Intercultural, es todo lo que tengo, es compartírselo a ellos, que lo lleven, que lo pongan en práctica. Y tienen alguna duda, alguna pregunta, órale, aquí estamos, y si no, juntos vamos a buscar la respuesta. Esa es la forma que yo los estoy, bueno, siempre se los he dicho, los motivo, y es importante. Hay muchas cosas que están en el aire, varias preguntas. Decías, ¿de dónde eres? ¿De dónde somos? Pero la pregunta es, también yo me hago la pregunta, bueno, ¿yo hacia dónde voy? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero dejar? Bueno, lo que yo quiero dejar son los conocimientos. Esos conocimientos que constantemente luego a veces decimos ahorita retomando lo de la pandemia, ¿cuánta gente adulta no ya se fue? ¿Cuánta gente adulta se llevó esos conocimientos y nosotros no las pudimos aprovechar en su totalidad? Entonces, no quiero que suceda esto en mi caso. Lo que yo quiero es, esos conocimientos que yo tengo, es compartirlos, dejarlos, y entre más sean, mejor. ¿Por qué? Porque de eso se trata. De nada sirve tener mucho conocimiento si la vas a tener ahí guardada. Si vas a tenerlo ahí protegiéndolo a ver si no te la roban o a ver qué pasa. No, se trata de darlo a conocer, se trata de compartir esos conocimientos.
De eso se trata. Y creo que, ejemplo claro, lo hemos demostrado. Hemos hecho un buen equipo de trabajo, independientemente. A veces son detallitos por ahí, bueno, es esto, es el otro, bueno, pero siempre seguimos trabajando. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo, un trabajo cada día mejor. Entonces, esos conocimientos es darlo a conocer. Es aquellos que lo tomen, a lo mejor hoy en su momento, algunos van a decir, ah, no, eso no. Como en un principio lo dijeron, ah, Toño, ¿qué vas a ver? No sabe nada. Y sin en cambio, con el paso del tiempo se va demostrando que lo poco o mucho que se sabe, que se conoce, siempre se está compartiendo. Entonces, ese es mi comentario en esta pregunta que se hizo. Pues eso es mi forma de pensar. Es no llevarme nada. Al contrario, dejar todo, y conforme voy avanzando, voy caminando, y entre más conocimiento se va adquiriendo, siempre lo he dicho, que entre más sé, no sé nada. ¿Por qué? Porque siempre he estado compartiendo todo eso. En efecto, ¿verdad? Conforme más conocimiento adquirimos, más nos damos cuenta de todo lo que nos falta. Ya estamos llegando al cierre de esta emisión, y yo quisiera, para cerrar, preguntarles a los dos, ¿qué podemos hacer desde los libros, los audiolibros, desde la escritura? ¿Qué podemos hacer para que los papás se animen más a hablar con sus hijos, para que reverdezca el orgullo no solo de ser tepehua, porque creo que todos están orgullosos de ser tepehuas, pero no todos lo expresan en su lengua? Si la pérdida no es del orgullo tepehua, la pérdida sí es de la lengua tepehua. Entonces, ¿qué se nos ocurre que en este diseño podemos hacer a través de estas posibilidades, conocimiento, escritura y demás, para hacer que vuelva a florecer las ganas de transmitir el tepehua de padres a hijos? Fidela. Sí, bueno, pues de primera, pues son varias cosas. Primero, yo creo que necesitamos retomar esa confianza con nuestra comunidad, porque desafortunadamente los padres se han rehusado a transmitir ese conocimiento con los hijos, por varias situaciones que ellos enfrentaron, ¿no? La discriminación, por hablar la lengua, pues la falta de oportunidades para los que hablan una lengua. Entonces yo creo que de primera es hacer como ese diálogo con los papás, de decirles, a ver, yo creo que mucho se ha hablado que de los temas de sensibilización, de lo importante que es la lengua, pero sobre todo, pues aquí sería más bien, pues decirles, ¿no? Pues prácticamente es el legado que nos han dejado nuestros papás, nuestros abuelos, y además de que pues nosotros tenemos pues realizando algunas prácticas culturales, de costumbres y tradiciones de nuestra cultura tepehua, pues es importante que estas actividades vayan de la mano con nuestra lengua. ¿Por qué? Porque tal vez pues los expertos, los sociólogos, los antropólogos, los etnólogos, pues tienen ahora sí, de acuerdo a su campo disciplinar, pues tienen su forma de poder transmitir esta información. Pero yo más bien yo lo haría pues desde este punto pues de vista como parte de la comunidad, de ver, o sea, de hacer esta reflexión de que pues es importante cómo estas prácticas de las costumbres, las tradiciones, nuestra cultura, pues ha tenido ese cambio. Por ejemplo, pues la danza del elote, que pues ya no, a mí ya no me tocó muchísimo, mis hermanos sí. El tío de mi papá pues hacía esta danza,
y bueno, pues en esa danza, pues lo mucho que se reflejaba, pues era la lengua. O sea, todos los danzantes eran hablantes de la lengua. Las mayordomías, las madrinas, que portaban el liado y que hablan la lengua, y que pues ser madrina no cualquiera lo podría hacer. Entonces, todas estas cuestiones que seguimos haciendo, yo creo que tenemos que empezar nuevamente a retomar pues lo que se hacía antes. Y pues ahora sí, con toda esa responsabilidad, con todo ese respeto, pues que realmente se tiene, ¿no? Yo creo que empezar por ahí, pues obviamente cuando empecemos a trabajar con ellos, lo que comentaba, ¿no? Pues qué tanto nos han dejado los cursos y los talleres. Tal vez las instituciones, desde el ámbito municipal, desde la Universidad Intercultural, desde la Secretaría de Cultura, desde el mismo INALI, podrán bajar los 1000 cursos y talleres, pero yo creo que necesitan también recuperar pues esa confianza del pueblo. ¿Por qué? Porque pues igual se ha malinterpretado, ¿no? De que pues ¿para qué quieren que escribamos? Y lo que dice don Tony es que muchos lo piensan, ay, es que me van a robar mi lengua, me van a robar mi cultura. Más bien yo creo que no han entendido pues la labor que estas instituciones pues tienen que hacer, o el trabajo que nos toca hacer desde donde estemos, pues todos los que estemos involucrados para hacer este tipo de acciones que tengan que ver para el rescate, el fortalecimiento, la preservación de nuestras lenguas, y digo nuestras lenguas porque soy hablante de la lengua, de las lenguas originarias de aquí de Hidalgo. Entonces, yo creo que si empezamos ahí, sobre todo, pues esta parte de la rendición de cuentas, desde la transparencia, ser transparentes con nuestra comunidad, ¿por qué quiero escribir? ¿O por qué estoy haciendo este tipo de, pues de entrevistas para recuperar esa historia oral de mi comunidad? ¿Por qué lo estoy haciendo, no? Porque, pues solamente así la comunidad colaboraría para que nuestras lenguas no se mueran. Ahorita, pues sí, ya está el alfabeto de la norma, o lo comentaba con Antonio. ¿Cuál es el plan de acción que tiene el comité encargado de esta norma? No hay un plan. Bueno, si no lo hay que hacerlo nosotros, y lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque somos parte de los que trabajamos desde que se implementaron estos trabajos de reconstrucción, de la normalización del sistema de escritura de la lengua jimajamá. Ya está. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a la comunidad y decirle, este es el alfabeto que ya está pues consensado con todos los que trabajamos? Pero pues también hay que saber llegar con esta información, porque no nada más es de llegar y pegar los carteles, pues ahí donde se vean bonitos, visibles, o porque, no. Hay que ver cómo vamos a llegar con esa información y cómo este alfabeto pues va a servir para escribir muchísimos libros. Entonces, porque pues pareciera de que pues sí, el alfabeto ya está, y pues a escribir palabras en tepehua. No, yo creo que el alfabeto nos sirve y nos ha dado para mucho más. Ya nosotros no esperamos a que saliera el alfabeto oficial. Quienes estamos involucrados en este proceso, al menos puedo garantizar el trabajo de Antonio. ¿Por qué? Porque conforme íbamos viendo estos procesos, bueno, que ya se cambió esto, que ya no se utiliza esta palabra, pues tratamos que nuestros escritos de hoy que hacemos sea aplicada al 100% nuestra norma, ¿no? Entonces, ver que esta norma, pues, es el punto medular para todos los materiales que podamos escribir. Pero, pues, sí necesitamos, ahora sí, definir cómo llegar con la comunidad, cómo, ahora sí, trabajar con ellos y cómo involucrarlos, porque esta es la parte importante, ¿no? Cómo involucrar esta comunidad, porque sobre todo para poder transmitir la lengua necesitamos el apoyo de los papás, quienes están, pues ahora sí, que son ahora sí los primeros que transmiten este conocimiento. Gracias. Bien, pues bueno, reforzando a lo que
comentó la licenciada Fidela, pues, pues primeramente empezar a que la gente empiece a perder esa desconfianza. Una. Otra es que en las comunidades, efectivamente, lo decían, ya no vamos a llegar a que nos digan, oye, pues no tienes el abecedario, ellos les dicen así, hoy el alfabeto. Bueno, pues hoy vamos a llegar ya con el alfabeto en la mano, donde ese acuerdo se hizo con los 3 variantes de los 3 estados. Entonces, esa es la forma de abordar con esa gente y el por qué es tan importante que prevalezca nuestra lengua. Así como las danzas, así como las costumbres, las tradiciones siguen vivas, así la lengua debe de seguir viva. Y con todo eso, yo pienso que es un trabajo difícil, complicado, no es fácil, no es fácil. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que llegar con los padres familia, con la familia, papá, mamá, y convencerle, explicarle el porqué, la importancia de nuestra lengua. ¿Por qué tenemos que trabajar para que nuestra lengua se siga fortaleciendo? Tenemos que tener esas palabras de explicación. Y lo otro, ciertamente lo decía la licenciada con respecto a los talleres. Ya una vez más, platicando y que los padres de familia nos autoricen, den permiso a sus hijos, la idea es de que papá o mamá acompañe a sus hijos a esos talleres y que vean, que viva ahora sí que en carne propia de los talleres que se puedan estar impartiendo para para nuestra lengua. Y de ahí ellos van a ir nuevamente, para que ellos vayan nuevamente creyendo, primeramente en ellos mismos. Y de lo que se está trabajando, lo que se va a mostrar, no es nada de lo que tenemos ahí nosotros, sino que es reforzando de lo que ya se conoce, como a través de la escritura. Pero esa escritura ya ha reconocido a nivel nacional y por los 3 estados, avalado por los 3 estados. Entonces, ese es mi comentario, porque pues, todo lo que mencionó la licenciada Fidela, pues va todo de la mano. Va de la mano con todo eso. Bueno, pues yo creo que este diseño que inicia puede llegar a animar a muchas más personas. Y esa, desde luego, sería una de las metas. Que las personas que han estado tan activas en ya muchos años logren sumar a otros, logren sobre todo sumar evidentemente a los niños, porque de ellos parte el futuro. Y yo creo que si bien un diseño es corto para un idioma y es corto para las miras a futuro que tenemos para el Tepehua y los demás idiomas del Estado, pues puede ser un aliciente importante. Como ustedes dicen, el conocimiento lo tenemos, la motivación la tenemos, hay muchas ideas, seguramente quienes nos miran hoy y otras personas tendrán muchas otras ideas. Yo tengo mucho ánimo respecto de lo que este diseño nos puede llevar a lograr. Muchas gracias, don Antonio García Agustín. Muchas gracias, licenciada Fidela Encarnación Plata, por esta conversación, pero muchas gracias sobre todo por su gran compromiso con su pueblo y con su idioma. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este diálogo. Esperemos que sean muchos diálogos más y que los otros diálogos pues prácticamente ya sean pues parte de los procesos que estaremos realizando en este decenio.
Saludos a todos los que nos ven. Y al contrario, pues gracias a ustedes que nos hicieron la invitación en este tan importante diálogo con respecto a mi lengua, Simajamá, y agradezco, como comenta la licenciada Fidela, espero que sea una de los tantos diálogos que podamos tener más enseguida. La Seuch.